gracias. Sí. Yo acá, vení. ¿De dónde vas? Vení para este lado. ¿Podés pasar? Sí, vos ¿querés poner la tela? Como vos quieras, yo no tengo problema. Muy bien. Es medio chiquito esto. Sí, sí. Primero hablan ustedes, después Sí, vos hablas vos. Bueno, Nadie quiere hablar sí, de vos para hablan, el así final. hablan bien. Nadie quiere hablar después que vos haces las cosas. ahí vas a tener todas las regionales del país. Ay, qué Mendoza, bueno. Mirá vos, qué bien. Rosario, Mar del Plata, Aedo, La Rioja, Bueno, Qué bien. Chubut está. yo no veo un pito. ¿Vos sabés que Muy bien. yo no sé cómo Lo hacemos que es la para ver, pero- modernidad, ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un enorme gusto el que nos estamos dando hoy, recibiendo a Estela y a las chicas. Un ejemplo de lucha no solamente para los argentinos, un ejemplo de lucha, creo yo, para el mundo entero. De hecho, las abuelas y las madres estuvieron nominadas para el Premio Nobel de la Paz, que en algunos momentos se lo dieron a Obama, ¿no? Así que fíjense en ustedes las cosas que pasan en este mundo. Para nosotros es un orgullo, Estela, los que venimos militando hace muchos años, y que podemos ser tus hijos, somos tus hijos. Tenerte acá en nuestro gremio es una satisfacción enorme. Muchas gracias. Todos los chicos que estamos acá te queremos escuchar, que nos transmitas un poco lo que vos entiendas que los pibes tienen que saber en esta coyuntura difícil y complicada, donde hay hambre en nuestro país, donde los chicos la pasan mal, los abuelos no tienen para los remedios. Y la verdad que la lucha que llevaste adelante durante tanto tiempo, sería interesante que te puedan escuchar y nos des un mensaje para todos. Muchísimas gracias por estar venido, Estela. Muchas gracias. Me emociona. Bueno, me toca la tarea de moderar. Quiero contarles un poquito quiénes son estas dos mujeres que están al lado mío. Seguro que muchas cosas saben, pero otras por ahí no. Y siempre está bueno como poner en contexto. Estela Barnes de Carlotto nació en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Un Sí, 22 sí. de octubre, yo pensaba que en La Plata, por eso No, hice la soy pregunta. porteña. Hija de un trabajador del correo y una ama de casa. Puedes decir el año también, no hay problema. Ah, bueno. Sí, no, yo no lo me lo oculto al acuerdo. contrario. En el 30. En el 30, 1930, una diosa. Voy a cumplir absoluta. 89, así que... Un aplauso. Bueno, hija de un trabajador del correo y una ama de casa, a los 10 años la familia se muda a la ciudad de La Plata. Allí conoce a su marido, Guido, en el barrio de Tolosa. Luego de 8 años de noviazgo se casan y llegan Laura, Claudia, Guido y Remo. Por entonces la familia ya había abierto su fábrica de pinturas. Estela era una docente dedicada que luego fue directora de escuela. Y en el año 77 su marido fue secuestrado. La reacción fue inmediata. Pidió licencia por enfermedad para tener más tiempo y averiguó en comisarías y hospitales hasta que consiguió algunos datos. Días después, Guido fue liberado. Lo habían mantenido secuestrado en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense en pleno centro de La Plata. La brutal experiencia de su papá obligó a Laura a mudarse a Capital y pasar a la clandestinidad. El 26 de noviembre del 77 fue secuestrada en alguna calle de la ciudad. Tenía 22 años y estaba embarazada de 2 meses y medio. Algo que Estela se enteraría después por boca de una sobreviviente que había estado en cautiverio junto a Laura en el centro clandestino de La Cacha. Estela comenzaba así una nueva búsqueda, pero esta vez no estaba sola.
además de contar con el apoyo incondicional de su marido, se sumó a un grupo de mujeres, madres y abuelas que, unidas por el mismo dolor y la misma lucha, habían comenzado a actuar juntas. Comenzó a asistir a las primeras reuniones de las entonces abuelas argentinas con nietitos desaparecidos. Y ahí nació otra Estela. Junto con las abuelas recorrió literalmente el mundo, pero nunca buscando solo a su nieto, sino buscando a todas y todos. Cada día trabaja para que no olvidemos lo que ocurrió durante los años de la dictadura cívico-militar y cómo el delito de apropiación continúa vigente. Cada vez que aparece un nieto o una nieta se redobla la esperanza, confirma el camino y refuerza las convicciones. Con el esfuerzo de la lucha colectiva, el 5 de agosto de 2014, un joven que se había comunicado con las abuelas vía correo electrónico por las dudas que tenía sobre su identidad, conoció la verdad. El Banco Nacional de Datos Genéticos confirmó que era hijo de Laura y Walmir Montoya. Ignacio Guido Montoya era el nieto de Estela. Estela de Carlotto ha sido reconocida por infinidad de instituciones aquí y en el mundo. Es emblema de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo y, como me gusta decir a mí, es nuestra San Martín. Y ahora vamos a presentar, yo las presento a las dos y después nos dedicamos a escucharlas. A Victoria Montenegro, que es un fruto también de la lucha de Estela. Victoria nació el 31 de enero de 1976, es hija de desaparecidos, apropiada por militares y restituida a su familia biológica. Es una de los 500 casos de apropiación de menores durante la dictadura. Fue secuestrada con solo 2 semanas de vida en William Morris, provincia de Buenos Aires, junto a sus padres, Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro, quienes continúan desaparecidos. Meses más tarde, Victoria fue apropiada en forma ilegal por el coronel del ejército Germán Teslá y su esposa Carmen Eduartes, quienes le cambiaron su identidad al darle el nombre de María Sol. En 1988, las abuelas de Plaza de Mayo iniciaron una acción legal cuyas pruebas hematológicas arrojaron un resultado del 99,96% de parentesco con los grupos de las familias Montenegro Torres. El 23 de mayo de 2012, en conferencia de prensa, Victoria Montenegro, abuelas de Plaza de Mayo y el equipo argentino de antropología forense comunicaron la identificación de los restos de Roque Orlando Montenegro, que fue uno de los 7 cuerpos hallados en Colonia del Sacramento, Uruguay, en 1976, con lo cual Roque Orlando Montenegro pasó a ser un asesinado y dejó de ser un desaparecido. Hilda Victoria Montenegro tiene una familia de 3 hijos y un nieto, hermoso Noah, y ha recuperado su identidad y el amor de su familia biológica oriundas de la provincia de Salta. Luego de un largo proceso de información y maduración en el que Victoria recuperó su identidad, declaró convencida y feliz: se acabó el miedo se fue con María Sol, yo soy Victoria. Victoria transformó el dolor en lucha, es militante de los derechos humanos y una reconocida dirigente política. En el 2015 fue subdirectora en el Consejo Nacional de las Mujeres. En el año 2017 fue electa legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desempeña como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Antidiscriminación. Victoria es resultado de la lucha de las abuelas, de la lucha colectiva llena de amor que llevaron adelante sus padres, la lucha que compartían con una generación que defendió sus ideas y sus libertades frente a un Estado que buscaba exterminarlos del modo más cruel. Victoria es el testimonio de que hay 30.000 argentinos y argentinas que nos faltan, y por eso su lucha por memoria, verdad y justicia es la de todas y todos nosotros. Muy bien. Sí, sí, cuidado. Bueno. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas, compañeros, compañeras. Bueno, muchas gracias por este recibimiento, gracias por este momento de encuentro, gracias por
por darnos este tiempo para repensar nuestra historia, que sí es de Estela, es mía, es de Lu, que también es una compañera, hija de desaparecidos, pero es de todos y todas los que luchamos por la memoria, la verdad y la justicia. Yo voy a tratar de ser breve porque obviamente a todos nos encanta y amamos escuchar la Estela y es muy rico cada encuentro que tenemos, pero sí poder contarles desde mi lugar como militante, pero como hija de desaparecidos y como nieta recuperada, la importancia de la lucha de estas mujeres y también el valor que tienen en estos momentos, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? En nuestro país hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, un Estado terrorista que definió que 30.000 personas tenían que desaparecer para instalar un modelo económico de país. Ese modelo económico tenía como objetivo destruir el tejido social y naturalizar en nuestra sociedad que había un sector mínimo de personas que iban siempre a ostentar el poder y que el resto de la ciudadanía tenía que resignarse solo a sobrevivir a la vida. Que de esa generación que había que desaparecer, que era una generación peligrosa porque contagiaba, también llegaba un momento que iba a ser necesario quedarse con sus bebés porque ellos entendían que esos jóvenes, 30.000, muchos de ellos cuadros sindicalistas, cuadros políticos, cuadros sociales, tenían una genética potente, muchos de ellos con excelentes calificaciones, pero algo se había desviado su formación y el objetivo de quedarse con los bebés era tomar esa genética y encauzarla para que nosotros pudiéramos ser personas de bien. Formadas y adoctrinadas por quienes habían desaparecido nuestros padres, a esos bebés había que robarles la identidad para que nunca supieran quiénes habían sido. Pero en la identidad que nos robaron a nosotros también estaba la decisión política de que los argentinos nunca pudiéramos reconocernos a nosotros mismos. Esta idea de que lo mejor viene de afuera y que nosotros no tenemos historia, no tenemos una identidad de la cual sentirnos orgullosos y no podemos transformar todo lo que entendemos que está mal. Fuimos 500, somos 130 los que ya tenemos nuestra verdadera identidad y son centenares todavía los hombres y mujeres que continúan desaparecidos. Yo voy a ser breve, pero sí contarles mi historia porque creo que lamentablemente se replica por cientos seguros que son esos hermanos que todavía estamos buscando. A mí me apropia un coronel del ejército, el coronel Germán Tetzlaff, jefe de inteligencia de un centro clandestino, el Vesubio. Me crían durante 25 años como María Sol Tetzlaff Duartes y me enseñan que era mentira que en nuestro país había personas desaparecidas. Me habían dicho que nosotros entramos en guerra para ganar la paz, que el 24 de marzo del 76 los argentinos de bien, a partir de las Fuerzas Armadas, toman el poder para ordenar la Argentina y que había un sector de personas que mentía, que estaban todos los supuestos desaparecidos en Europa, que sí se llevó adelante esa guerra, donde hubo bajas de los dos lados, no la famosa teoría de los dos demonios, la guerra y la baja de los dos lados, pero que nosotros, entre comillas, les hablo cuando era María Sol, nosotros habíamos ganado, pero había quedado un resabio de esa subversión que era el más peligroso, y era un grupo de mujeres que trataba de instalar la idea de que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Durante 25 años creí que era hija biológica del matrimonio Tetzlaff Duartes, y creía y me habían enseñado todos los días de mi vida a odiar profundamente a la política y odiar profundamente a esas mujeres que tenían puesto un pañuelo. Y me habían enseñado a naturalizar frases tremendamente dolorosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban en la televisión Estela, otras abuelas y otras madres, tenía esa reacción de odiarlas sin conocerlas, porque sabía que ellas mentían y trataban de instalar esta idea de que mi papá, que había sido de esos soldados valientes que habían luchado, era un asesino. Y fue difícil y fue complejo principalmente porque cuando nosotros hablamos de la dictadura cívico-militar a veces no dimensionamos de qué hablamos. Y hubo un sector de la justicia que fue cómplice de esa dictadura. Yo era muy chiquita cuando acompañé a mi apropiador a un juzgado en San Martín, donde el juez saca una carpeta y se la muestra y le dice que se quede tranquilo, que él iba a manejar la causa, pero que lo ponía en conocimiento de que las viejas ya estaban jorobando. Y ese juez se encargó de que por muchos años la causa no avance. Y después, otro señor que estaba en la justicia, el fiscal Romero Victorica, también se encargó durante muchísimos años de que mi causa no avance.
Entonces, mientras mi familia y las abuelas me buscaban, un sector del Poder Judicial se encargaba de que yo no apareciera. Y además trabajaban para instalar en los nietos la idea de que dependía de nosotros colaborar o no con esas mujeres que querían destruir nuestra familia. Y digo, abro este paréntesis, y perdón si soy muy larga, pero es muy difícil de poder sintetizar lo que significó la lucha de las abuelas, porque estamos hablando de momentos en los que en nuestro país estaban en vigencia las leyes de impunidad. Mi apropiador figuraba en el libro Nunca Más y había personas que habían denunciado que él los había torturado, pero era parte de esa impunidad. Y había un sector de la sociedad que entendía que a nosotros nos habían criado papás del corazón y que no había que devolvernos nuestra identidad porque nuestros padres ya estaban desaparecidos. ¿Qué necesidad había con jóvenes de contarles que esa historia los había atravesado si total los padres ya no estaban? ¿Por qué? Porque no se discutía la identidad. Porque si hoy todos los niños del mundo tienen derecho a la identidad, es gracias a estas mujeres que mientras nos buscaban a nosotros, fueron abriendo caminos en la justicia y en el mundo para que los niños pudieran ser sujetos de derecho. El artículo que permite que todos los niños del mundo tengan derecho a la identidad se conoce como el artículo argentino y es consecuencia de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Y los nietos aparecemos, yo aparecí, digo, esa es la palabra que me sale después de haber estado 25 años secuestrada, pero aparecí porque hubo un grupo de mujeres que a partir de una nota que leen en un diario, piensa en esa nota en un padre que no quería costear la cuota alimentaria de su hijo y se comprueba a través de la sangre el vínculo padre-hijo. Y cuando ellas leen la nota dicen, se puede a través de la sangre comprobar el vínculo, pero nuestros papás no estaban. Entonces salieron nuevamente al mundo a que la ciencia avance pensando en poder comprobar efectivamente el índice de abuelidad. Lo que después fue el índice de abuelidad, que viene de la mano con el retorno de la democracia y se crea el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde está la sangre de los abuelos, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, lo que hace posible que los nietos podamos recuperar nuestra identidad. Y son las mujeres que permitieron durante todos esos años, donde había impunidad y donde costaba mucho que la gente se comprometiera, donde costaba mucho que pudieran romper ese pacto de silencio y de temor, porque 30.000 personas desaparecieron en la Argentina. ¿Cómo puede ser que tan pocas personas se hayan animado? Porque había mucho miedo, porque la dictadura instaló esta idea de que si algo le pasaba a alguien, algo habrá hecho para que eso le pase. Y es parte todavía del resabio que nos queda y pensando en este presente de lo que intentó hacer política de Estado durante estos años. Y por eso es tan importante que hagamos este ejercicio de memoria, porque hay una historia que pasó y que pasa porque todavía hay centenares de hombres y mujeres desaparecidos. Hombres y mujeres que somos madres y padres y algunos de nosotros, los que fuimos padres muy jóvenes, ya abuelos. Hablamos de generaciones que tienen una identidad que no es la propia, sino la que impuso el terrorismo de Estado. Pero hablamos de la importancia de estar atento al objetivo político de esa dictadura cívico-militar y de los que estaban detrás de los tanques y de las botas. Porque, por supuesto, en mi caso hubo un operativo, llegaron a la noche, era el jefe de Zapatota, nos secuestran a mi mamá con 18 años, a mi papá con 20 años y a mí con 13 días y nos desaparecen. A mi papá lo tiran vivo desde un avión al Río de la Plata y aparece en las costas de Colonia, Uruguay. Y eso es tremendo, sí. Pero detrás de ellos había gente que era más tremenda todavía, que era la que calculó cuántas personas tenían que desaparecer para que a ellos les cierren los números. Y muchos de ellos ideológicamente siguen siendo los que hoy, para que sus números cierren, les cierren a sus empresas, siguen diciéndonos cuántos de nosotros tenemos que quedar afuera de un sistema. Por eso hay que hacer este ejercicio de memoria todo el tiempo, porque todo tiene que ver con todo. Ese profundo desprecio por la vida, por el rol del Estado, por los derechos de las personas, ese odio hacia los que luchan y esta resistencia y estos ejemplos de amor. Eso es lo que nosotros tenemos que poner en valor todo el tiempo, sobre todo los más jóvenes. Porque cuando hablamos de la búsqueda, obviamente hoy uno piensa en buscar, de hecho ahora estamos conectándonos con diferentes provincias, pero cuando ellas empezaron esta búsqueda, casi nadie tenía teléfono de línea. Mi familia vivía a 2.000 kilómetros del lugar de mi secuestro. ¿Cómo fue posible que nos encontraran? Yo siempre lo pienso, y pongo este ejemplo porque me parece el más gráfico. Yo vivía en un barrio del sur de la capital que se llama Lugar Humidó, son 150 edificios, de 56 departamentos cada edificio, infinidad de ventanitas. ¿Cómo me encontraron en una de esas ventanitas a 2.000 kilómetros de mi familia? ¿Cómo
en ese momento de terror, de horror, de violencia, de muerte, de persecución, generaron ese grupo humano que transformó la historia para siempre. Ese policía que les dijo que circulen, nunca en la vida se imaginó que a partir de esa orden iban a ser un símbolo de resistencia, de lucha y de amor, ejemplo, faro en el mundo entero. Estas mujeres le respondieron a la peor expresión de odio y de violencia con organización y con amor. Y nos llenan de orgullo a los argentinos, nos llenan de orgullo a las mujeres también, porque si hoy existe esta corriente de cientos de miles de jóvenes, de chicas que se sienten tan orgullosas de ser mujeres y que luchan y que se rebelan y que exigen, es porque otras mujeres como ellas transitaron nuestras luchas y nuestras calles antes y nos abrieron ese camino. La dictadura cívico-militar desapareció a los mejores cuadros de la Argentina y ejerció toda la violencia que fue necesaria para que no quede rastro. Hasta los bebés se robaron, para que de esa generación no quede nada. El único cabo suelto que dejaron fue un grupo de mujeres, porque en su lógica machista estas mujeres iban a ir a su casa a morir de pena. Nunca se imaginaron que no sin pena, no sin dolor, no sin miedo, se iban a enfrentar a ellos, iban a abrir esos caminos, iban a acompañar a los que sobrevivían para que se animen a dar ese testimonio, porque sabían que ellos no iban a dejar un solo día de luchar y que algún día iba a haber justicia. Fueron quienes incentivaron esa posibilidad de que después, cuando otro presidente que fue parte de esa misma generación tomó la rienda del Estado, decidió que la Argentina se construyera por primera vez en su historia, poniendo como bisagra la memoria, la verdad y la justicia, y termináramos con la impunidad y dejaran de decir que los casos de apropiación de bebés fueron papás del corazón que en el medio de una guerra decidieron criar con amor a esos chiquitos que quedaron huérfanos. No, hubo terrorismo de Estado, hubo un plan sistemático de robo de bebés y hubo responsables que tienen que rendirle cuentas a la justicia. La identidad es un derecho humano para todos los niños del mundo y 43 años después siguen encontrando los nietos y las nietas ya con sus hijos y algunos, como les digo, con sus nietos. Pero algo más importante, cuando nuevamente los civiles de esa dictadura cívico-militar vinieron a intentar instalar en la Argentina la impunidad a partir del 2x1, lograron una conciencia en nuestra ciudadanía que hizo que tuvieran que retroceder. Y de eso tenemos que estar muy, pero muy orgullosos, y eso hay que cuidarlo mucho, porque tiene que ver con nuestra historia presente, viva, porque es de búsqueda, y con el futuro que no queremos repetir nunca más. Cuando hablamos de la memoria, nos entendemos herederos de esas historias, de esas luchas, de esos sueños y también responsables del futuro que vamos a construir. ¿Cómo le hablamos a nuestros jóvenes? De la importancia de la participación, de la democracia, del Estado de Derecho, de respetar al otro aunque piense distinto, de lo que nunca más tiene que pasar en nuestro pueblo, porque nunca más le tiene que pasar a una persona. Que lo rebaten de su familia, que le roben la identidad, que le impongan otra vida y que le hagan creer encima que tiene que estar agradecido por toda esa mentira que lo atravesó durante toda su vida, durante todos sus años. Y hoy acá este ejemplo, que es de organización, que es de trabajo, que es de lucha, pero es profundamente de amor. Y para cerrar, todavía pasaron muchos años desde que encontré a mi papá. Y no tengo una palabra para poder explicarlo, porque si uno piensa que la dictadura nos secuestró, que me apropiaron, que mi apropiador me hace nacer como su hija, el 28 de mayo del 76, que tenía una partida de nacimiento que decía que yo era María Sol, que a mis papás los tiran, o al menos a mi papá, al Río de la Plata, y que por qué estas mujeres no dejaron un solo día de luchar y de enfrentarse inclusive a ese juez que cajoneó el expediente y de seguir peleando para que yo me pueda sacar sangre aunque no quería verlas. Lo puede contar, yo no quería verlas ni un poquito, las odiaba profundamente y sin embargo se acercaron, me esperaron el tiempo que yo necesité, hicieron posible que yo conociera a mi familia, que pudiera viajar a Salta, y ahí es donde, la sangre es más espesa que el agua. Vos te pueden formatear toda la vida y te pueden adoctrinar para que repitas de memoria infinidad de frases, pero cuando te encontrás con la verdad, con tu familia, con tu sangre, con las abuelas, con otros hermanos, cuando te encontrás con vos mismo, toda esa mentira se cae y uno de a poco vuelve a construirse a sí mismo desde un lugar distinto, y eso se basa principalmente en el amor.
Y la posibilidad de que con una gota de mi sangre, una sola gota de mi sangre, el equipo argentino de antropología forense, que también nace por las abuelas de Plaza de Mayo y que hoy está identificando a nuestros soldados de Malvinas junto con los compañeros desaparecidos, haya encontrado a mi papá y los haya traído de vuelta, y mi papá haya sido el primero de los 25 chicos desaparecidos que vuelve a su pueblo, y a partir de que él vuelve a su pueblo, otra de las familias por primera vez se animó a dar sangre y también encontramos a ese otro compañero. Digo, todos esos caminos que se van abriendo y que te permiten sanar un poco todas esas heridas desde lo personal, pero principalmente de lo colectivo, tiene que ver solo con el milagro que se produce cuando el amor es la base del trabajo y del desafío de todos los días. Y ese milagro son nuestras abuelas de Plaza de Mayo, son nuestro orgullo, son nuestro amor y son nuestro faro siempre. Muchas gracias. Y ahora el momento esperado, porque así todos, le damos la palabra a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlos. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, queridísimos amigos. Primeramente agradecer la invitación a compartir estos momentos tan buenos para todos nosotros, el encontrarnos, conocernos, mirarnos. A nosotros nos alimenta el alma esos ojos de simpatía, de amor, porque necesitamos que nos sostengan todavía. Primero porque ya llevamos 42 años de lucha, que es toda una vida. Los años se nos vinieron encima, somos poquitas ahora, pero las pocas que estamos rodeadas por los nietos, como la que acaba de hablar, que es una exagerada. En cuanto se refirió a mi persona, el resto no, porque ella es una mujer de un carácter excepcional, de una sabiduría. Por eso yo digo, nos quisieron matar y nos sembraron, porque lejos de eliminarnos, renacieron en ellos esa sangre, esa herencia, esa genética de mamá y papá, que comprometidos con la vida y con el país y con la historia, perdieron la vida, no, la dieron, sabían, pero las quitaron, que es otra cosa. Y esa herencia es innegable, surge, hay algo que va diciendo con el correr del tiempo cómo se marca la historia, ¿no? Y nos representa también en todos los lugares donde va, que realmente para nosotros ahora que somos poquitas, lógicamente, los nietos ya integran nuestra comisión directiva. Antes éramos solo mujeres, las abuelas. Había en los primeros tiempos varias candidatas, así hacíamos la asamblea general para elegir la presidenta, en fin, todos los miembros de la comisión, y había algunas listas, ¿no? Ahora ya no hay lista, no hay nada, simplemente no alcanzamos a esa lista de 13 personas. Y ya hace unos años tenemos a los nietos con nosotros, nietos recuperados, nietos que buscan a sus hermanos, familiares también que indirectamente colaboran y nos ayudan en esta tarea de las poquitas que quedamos. Somos 6 las que estamos los martes, que hacemos la comisión directiva, nuestra reunión histórica, 6 abuelas y a veces no tantas, pero no importa porque digamos, hay una convicción de las que quedamos de que tenemos que seguir porque no podríamos, yo no podría quedarme en mi casa, me cuesta levantarme, me cuesta todo mucho más, caminar, pensar no, soy rápida de pensamiento y lenta en el caminar, lo cual me exaspera. Claro, porque yo era rápida en todo. No es que nace otra Estela. Digamos, yo soy la misma de aquella persona que de chiquita era mandona, desde chiquita me gustaba organizar, ayudar a mis compañeritas que no entendían los problemas, no entendían los verbos. Fui catequista, que a los 11 años le enseñaba a chiquitos de 8 el catecismo, o sea, siempre
el liderazgo de enseñarle al otro, y después bien caraduras también, porque eso era lo que yo siento que era, que quería ser actriz, quería cantar, y en la escuela cantaba, bailaba desde la primaria, la secundaria, etc. Y me vino muy bien todas esas condiciones de ser extrovertida cuando fui maestra, porque uno cuando es maestra tiene que estar con ese amor enorme que se tiene a la infancia y enseñarles a vivir bien, a hacer cositas que no saben, a entender la pobreza. Los primeros alumnos míos eran muy, muy humildes, y luchar por ellos, buscarles lo mejor, en fin, ir a pintar la escuela cuando en verano quedaba libre y con mi marido, mis hijos. O sea, no es que yo cambié la forma, cambié el entendimiento y la comprensión de la historia. Yo diría que yo era burguesa, porque ya tenía todo más o menos pensado. A esta edad estaría yo en casa haciendo las pavadas que hacen otras personas, que las respeto, pero bueno, claro. Pero quizá también pienso que no estaría fuera del sentimiento de si no hubiera tocado ser una abuela de Plaza de Mayo de esas mujeres que somos, ¿no? La búsqueda no hubiera sido indiferente. En realidad a mí me forman mis hijos. Yo evidentemente tuve 4 hijos, la mayor Laura, que fue la víctima principal para esta gente, porque perseguidos fueron los 3 mayores. Y el que quedó muy desamparado fue Remo, el más chico, donde quedó único, quedó sin mamá permanente, porque yo salía todo el día y volvía cuando me tocaba. Mi marido se quedó a cargo de la casa, de todo lo que tenía que hacer, porque yo no podía quedarme sin buscar. Y lo bueno, lo extraordinario, y eso siempre les doy un ejemplo a todos, sobre todo a los jóvenes, a los chicos de escuela primaria también, cuando preguntan qué podemos hacer, fue juntarnos, porque sola, uno no puede hacer más que lo que alcanza a hacer, y quizá equivocadamente, sin la comparación o comprensión del otro, a ver qué camino tomar. Lo fantástico fue juntarnos. Yo estaba sola cuando busqué a mi marido, efectivamente. Estuvo 25 días secuestrado cerca, en La Plata, ahí en una comisaría de cuatrerismo. Vivió días horribles, realmente con muchísimos 15 kilos menos de peso, él era diabético sin sus medicamentos, vio la tortura y cómo cuando salió, en las condiciones físicas era un espanto, pero lo peor es que él empezó a contar a la familia todo esto que vivió, y creíamos que había enloquecido, porque era tan atroz, tan feroz, esa avenida de prisioneros, la tortura, fuera quien fuere, mujer, hombre, daba lo mismo, y la muerte. Y él decía, le aplicaban una inyección, se caían, a veces desmayados, muertos o llorando, y así en esa situación los ponían en bolsas, y los sacaban, y entre ellos decían, ¿dónde los tiramos? ¿Dónde los llevamos? Por eso hasta hoy no sabemos dónde están, y por eso hasta hoy hay que seguir, y mucho más, hasta que se encuentren todos, y recién podremos tener democracia plena en esta Argentina, cuando sepamos que todos están descansando en paz, y que sus familias saben y pueden llevar una flor, decir una oración o saber, para tranquilidad de cerrar un duelo. Bueno, esa experiencia que tuve con mi esposo pagando un rescate enorme, me pidieron mucho dinero, tuve que juntarlo, pedir, bueno, entonces,
Como yo ya les digo, no era una mujer tranquila, sino siempre activa y resolver todo lo que era posible, fui resolviendo sola, cuidando a mis hijos, protegiendo a los que quedaban. Ya Claudia, la segunda de mis hijas, estaba en la clandestinidad, porque ella estaba casada con Jorge Falcone, el hermano de María Claudia Falcone, una de las chicas de la Noche de los Lápices. Era mi familia, los Falcone eran mi familia, yo tengo nietos Falcone. O sea, el hermano de María Claudia era esposo y fue padre de 3 hijos de mi hija Claudia. O sea que también mi segunda hija tuvo que pasar a la clandestinidad cuando todo esto que estoy contando de Laura va pasando. Y lógicamente las dos familias unidas tratamos de llevar adelante todas las búsquedas. Los Falcone muy perseguidos, secuestrados, torturados, los volvían a llevar y así. A nosotros, solamente mi esposo felizmente, y salió con vida, y asumió, por eso cuando hablan de nosotras, también el hombre, el abuelo, el padre, es un héroe anónimo, porque ellos quedarse, esperar, es tremendo. ¿Volverá, no volverá? ¿Cómo volverá? Sí vuelve. Y nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo y lo que nos tocara nos iba a tocar. Nos preguntan si teníamos miedo. No, no teníamos miedo. Teníamos una angustia tremenda en esa búsqueda de no saber dónde. ¿Qué hice yo cuando busqué a mi marido y después repetí la historia con Laura? Fui a hablar con algunos políticos prominentes que no hicieron nada, lamentablemente. Fue una decepción aquellos en las que confiábamos, la Iglesia, los católicos, fuimos también y aprovecharon nuestras confesiones para encontrar a más jóvenes para mandarnos a la cárcel. Monseñor Plaza de La Plata mandó a su sobrino a la cárcel y le dijo a su cuñada, la madre de ese chico, quédate tranquila que está muy bien porque está con mi hermano. Y el hermano estaba muerto. O sea, esa cosa tan cruel que no puede dejar de recordarse y no hay que olvidarlo para que no se repita. Todo eso, cuando volvió mi esposo, bueno, Laura se tuvo ella también que pasar a la clandestinidad y con su compañero y yo ahí sí también empecé a volver a hacer la misma historia que con mi marido, el rescate, el saber dónde está, mucho dinero, mensajes negativos, nadie me decía nada. Y yo no sabía que ella estaba esperando un bebé cuando la secuestraron. O sea que yo cuando buscaba a ella. Ni siquiera conocía al compañero, como para decir, también el compañero, por supuesto, pero ni eso siquiera. Vino una liberada al negocio, a la fábrica pequeña que tenía mi marido, a decirle que Laura estaba esperando un bebé con un embarazo de 6 meses, y hacía muchos meses que estaba dentro de este campo de concentración, que eran unos galpones abandonados de Radio Provincia de La Plata, y ahí se instaló entre las dos cárceles de mujeres y de hombres, Olmos, ahí se instaló ese campo clandestino de detención donde pasaron miles de personas para la tortura y la muerte. Y esta mujer vino a decir que ella estaba esperando un bebé, que mandaba decirle a ustedes, los padres, que si era varón le iba a poner el nombre de Guido, que iban a nacer en junio, y que yo lo fuera a buscar a la casa cuna para esas fechas, porque eso es lo que le dijeron que iban a hacer. Bueno, nos volvió la vida al cuerpo, porque está viva, espera un bebé, no la van a matar. Nosotros hasta éramos muy ingenuos de las barbaridades, a pesar de lo que había vivido mi marido, de que pudieran también con los niños
tener esa barbarie del robo, el nacimiento, el quitárselo a la madre y posteriormente matarla, porque así pasó con todas. Después de tener el hijo, las dejaban vivir no por caridad ni por mucho menos, sino para sacarles un hijo y luego asesinarlas vilmente. Bueno, yo ya estaba con las mujeres de La Plata, con las que me encontré en consejo de Nelva Falcone, la mamá de María Claudia. Me dijo: Estela, no estés sola, hay una señora como vos buscando. Me dio un teléfono y fui y me recibieron. Uy, qué suerte, una maestra para hacer esto, lo otro. Ya había una pequeña organización en la que entré con mucho gusto y en la que sigo estando. Lo maravilloso de esto es que hace 42 años que estamos juntas. Y uno dice: ¿qué organización hay que duró 42 años con las mismas personas? Esto es el amor por nuestros hijos, que es algo que nos une a pesar de que somos distintas en religión, en ideología, en economía o estatus, en muchísimas cosas, pero somos hermanas en algo que no se puede dejar de hacer, aunque estemos con bastón y alguna. La vicepresidenta, que cumplió 100 años, viene a nuestras reuniones en silla de ruedas, con 100 años. Entonces eso es el amor por los hijos y el orgullo. Fíjense que nosotros queríamos como padres salvarlos. Y era: Laura, te tenés que ir, porque te van a matar, te están buscando. Yo le decía al padre y a mí: pero no, a mí no me buscan si yo soy un perejil, si yo esto, yo ando en prensa. Te están buscando porque tu padre lo van a ver a la fábrica. Una vez fueron y encontraron a mi hijo más chico, Remo, y a mi marido, y a Remo lo golpearon y se lo iban a llevar. Y mi marido dijo: llévenme a mí, y él no, y no llevaron a ninguno de los dos. Traumas que en el día de hoy arrastra todavía Remo en el sentido físico, no moral, porque lejos de tener miedo, Remo empezó a trabajar en derechos humanos, digo, con pantalón corto, porque él quedó, pero no quedó aislado, a pesar de que lo perseguían y le decían: portate bien, Carlotto, mira que te va a pasar lo mismo con un auto, los famosos Ford Falcon. O sea, lo podían secuestrar en cualquier momento, pero le metían miedo. Pero él no tuvo miedo. Y empezó a trabajar en La Plata con familiares, y empezó a militar, y bueno, y ustedes ya saben, llegó a cargos de derechos humanos importantes en la política también. Entonces, el tema era cómo esperar una respuesta de alguien que tuviera el poder, aparte de los políticos. Yo también vi a un militar, a Viglione, el último presidente de facto, tanto cuando buscaba a mi esposo como cuando buscaba a Laura. Cuando buscaba, y fue a verlo porque yo era compañera docente de la hermana de él. Qué ironías tiene la vida, ¿no? Porque la hermana de él era gremialista docente, Marta Viglione. Yo fui nombrada por el Ministerio, el Consejo Nacional de Educación, presidenta de una junta de clasificación, que era un cargo honorífico, no había ninguna diferencia de dinero, para interpretación del Estatuto del Docente a los efectos de los concursos, los traslados, en fin, todo lo que hacía a ese reglamento, y yo lo presidía. Marta era la representante gremial y había otras 4 personas más también con diferentes categorías. Y ahí nos hicimos amigas, era un grupo de amigas. O sea, yo he estado en la casa de este hombre, de la mamá, en los cumpleaños, con él al lado, sin pensar que era un asesino en ciernes, porque tenía familia, la madre, una señora excelente. Lo disimulaban muy bien, porque ellos ya estaban preparando por mucho tiempo, y siempre lo hicieron desde el año 30. Yo nací con dictadura, y después cuántas dictaduras hubo permanentemente en nuestro país.
Pero ellos estaban preparando una dictadura feroz, asesina, tremenda, porque realmente uno la compara con otras dictaduras similares y simultáneas de Latinoamérica, y si bien hubo casi una guerra, con una defensa, pero ¿qué estaban haciendo los niños de la noche de los lápices pidiendo por el boleto escolar? ¿Qué guerra? ¿Qué subversivo? Por eso lo nuestro es tremendo. Yo lo fui a ver a Viñones por mi marido. Bueno, ve, pagan justo por pecadores, me dijo, un montón de pavadas. Bueno, mi marido salió, pero no sé si será por eso, por la plata que dio, por qué. Repetí la historia, pero esa vez me recibió en el comando en jefe del ejército, ese edificio nefasto que algún día tendrá que ser hospital, algo así, porque no puede estar esa cría ahí adentro. Que vayan lejos a los campos, y si pueden, a sembrar y a hacer patria, y no estar ahí gastando plata para mal, ¿no? Porque ojalá las cosas cambien. Hay que tener confianza en nosotros, que somos los dueños de la verdad, y aparte el pueblo es el dueño, el pueblo es el que manda, es el soberano. A ver, ellos están porque ¿quién los pone? Nosotros. Bueno, esa vez me recibió ahí, pero ya era loco, con un revólver arriba del escritorio, él y yo nada más, y le dije, bueno, le vengo a pedir por la vida de Laura, mi hija. Señora, me dice, usted me pide esto, pero bueno, si mi hija para ustedes cometió un delito, júzguenla, que nosotros la vamos a esperar. Yo todavía no sabía que ella estaba esperando un bebé. Yo pedí por ella en ese momento, diciembre del 77. Y me dijo, no queremos que pase como en el Uruguay, que se fortalecen en las cárceles. Acá hay que matarlos. Entonces pedí, digo, si ya la mataron, devuélvanme el cuerpo para no estar buscando en los cementerios, que ya estábamos todas, mirando las tumbas NN a ver si coincidían las fechas, porque no sabíamos qué hacer, a dónde ir, a dónde buscar, a los cementerios. Entonces me dijo, no me dijo nada, me dijo solamente deme algún dato más. Yo me fui de ahí llorando, le dije a mi marido, está muerta, la mataron. No, estaba viva. Después recibí esa noticia en el año 78, en abril. Ahí ya buscaba entonces a los dos. Y la alegría de que iba a venir. No le iban a matar, iba a venir con su hijito. Preparamos todas un espacio para tener el niño, la niña, la ropita, en fin, todo eso, y la ilusión. Pero nada de eso pasó, porque el 25 de agosto del 78 la asesinaron. Y ahí cumplió el señor Viñones para decir, entréguenme el cuerpo si ya la mataron, cuando estaba viva. Habrá dicho, cuando la maten, la madre me pidió el cuerpo. Es decir, pude enterrar una hija. Y estos asesinos se han creído seguramente que enterrarla para una madre es el dolor, no creo que exista otro dolor más grande. Y yo me iba a deprimir y que no iba a molestar más. Todo lo contrario, en la tumba juré a Laura de luchar mientras tenga vida por la justicia por sus compañeros y ella, y para buscar su hijito, que yo ya sabía que era un varón. Gente en el exterior me dio noticias de ella, más certeras, porque convivió el secuestro y la salida de ella cuando dijeron que le iban a liberar. Y ella se dio cuenta y les dijo, me van a hacer boleta. Se despidió de los compañeros de cautiverio. Bueno, lejos de llorar, lloró. Uno tiene que llorar para adentro, para afuera, sufrir, pero no bajar los brazos. Y seguir
buscando, que es la promesa que le hice, a todos. Nunca en Abuelas, en estos 42 años, se buscó algo personal, sino de todas. Encontrar a esta belleza fue la alegría de todas, el festejo y el aguante, porque claro que venía y me miraba con un odio que no me podía ni ver, y el marido, una hermosa persona, era el simpático, el agradable, y ella ahí casi, no, si pudiera esta vieja yo la ahorco, pensaba, yo la miraba, digo, ya se te va a pasar, porque ya había pasado en otros también, de la reacción de lo que no entienden, porque no se dan cuenta, son tan... esa araña que teje y enmaraña la presa y la deja ahí, es tan pesada esa telaraña que no alcanzan a darse cuenta de que esas personas que aparentemente les pareció buenas y familia, realmente eran asesinos. Es difícil, es doloroso, pero nos organizamos de tal manera que de aquel grupo de abuelitas que caminábamos así, haciendo disparates, les digo, porque como encontramos los primeros nietos ya nacidos secuestrados, donde había una foto, una partida de nacimiento, algo reconocible. El resto no sabíamos si era varón o mujer, en algunas no se sabe nada, ni cuándo nacieron. ¿A quién se parecen? Uno va a buscar... Yo seguía chiquitos en brazos de las mamás que tenían un parecido con mis hijos, y eso qué tenía que ver. Miraba a la mamá y era igual que el nene. Entonces uno no... Llegamos a un momento que dijimos, ¿cómo los vamos a identificar? Y ese avisito que salió en un diario de La Plata, que decía que un papá que no quería reconocer la paternidad, lo obligaron a la confrontación de la sangre de ambos, y era el padre. La palabra sangre nos iluminó el cerebro y empezamos a viajar por el mundo con los científicos para ver si la sangre de las abuelas, abuelos servía. En Europa, incluso en Suecia, dijeron no alcanza. Pero nosotros no somos de que nos convencen así nomás. Dijimos, no, ¿por qué no va a servir? Vamos a seguir. Fuimos a Estados Unidos en el 82 y nos entrevistamos con gente que prometió ocuparse, con una organización en Washington, y de Washington pasamos a Nueva York, y ahí también el Blood Center, hablamos con el capo, nos acompañó Víctor Pinchazade, un querido amigo que vive acá ahora, genetista él, y los dos dijeron vamos a estudiarlo, no dijeron no, vamos a estudiarlo. En el 83 se hace un gran seminario internacional en Nueva York, donde Víctor Pinchazade tuvo mucho que ver, científicos de todo el mundo, genetistas y antropólogos forenses. Y llegaron a la conclusión de que sí, que nuestra sangre, la más completa posible, materno, paterna, de toda la familia, servía con el tema que teníamos en ese momento en la ciencia de la genética, que era la histocompatibilidad, o sea, no había ADN todavía, no se había llegado a saber más que eso. 83. En 84 viene la democracia en Argentina, se invita a estos científicos que vengan y nace el Banco Nacional de Datos Genéticos, donde está nuestra sangre y estará para siempre, sobre todo aquellos que todavía no han tenido la suerte del encuentro, con la perfección de la ciencia que dicen que nosotros la hemos promovido, para lo que después también se hace en el implante de órganos, en muchas cuestiones de la salud en general, y en particular, bueno, esto de identificar no solamente personas vivas, como nuestros nietos que son desaparecidos con vida, sino también restos humanos, como lo hace el equipo de antropología forense que nace
como consecuencia de la venida de estos científicos. Ahora, hemos encontrado ya 130, no todos vivos, lamentablemente a veces se encontraron los restos de una joven cuyo bebé no dejaron nacer porque la mataron antes, pero lo damos como un caso resuelto para la familia, sobre todo, que esperaba. Y el resto estamos siempre tratando de tenerlos cerquita, de cuidarlos. Y de aquel grupo de mujeres, hoy la organización tiene 13 equipos técnicos, porque para los juicios que tenemos en todo el país para condenar a estos genocidas, tenemos un equipo de abogados. Nosotros nada sabemos de eso. Lo sabíamos y lo hacíamos de nuestra manera, pero bueno, era un desastre. Ahora, tenemos también psicólogos, todo un equipo expertísimo, antropólogos forenses de afuera y adentro también, equipos de prensa y difusión, de investigación, de presentaciones espontáneas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos 3 casas, 2 ahí en la calle Virrey Ceballos, arriba están los abogados y los equipos de recepción, abajo estamos todos los demás. Psicología está en la casa histórica, que está frente a lo que era el mercado de Abasto, y tenemos una casa en la ex-ESMA, donde Néstor Kirchner, Aníbal Ibarra era intendente, abrieron las puertas y por primera vez entramos a caminar con Cristina de la mano esa tierra que pisamos con miedo y respeto porque no sabíamos si en la ex-ESMA estaban ahí los cuerpos de los miles de personas que pasaron. Ahí nacieron nietos que encontramos, faltan encontrar. Y a partir de ahí tuvimos un gobierno que nos escuchó, nos respetó. Nos convocaron, nos hacían participar. Néstor quiso que yo la acompañara para bajar los cuadros de la escuela militar. Yo estaba barriendo en el patio de mi casa cuando me llama Parrilli y me dice eso, y yo le digo, no, ¿cómo voy a ir yo? A ver, gracias, pero sería como ir a provocar. Porque yo, ¿qué soy? ¿Esta señora qué hace acá? ¿Es capitana de algo? Entonces el presidente es el comandante en jefe y él es el que dice baje ese cuadro, que eso está grabado en la historia de la Argentina, en la memoria colectiva, como uno de los tantísimos gestos que tuvo la caída de la ley de punto final de obediencia de vida, tantas cosas en bien de todos los argentinos, no solamente de nosotros, sino de otros derechos humanos, que son la casa, el trabajo, la salud, la educación, todo eso. Y que pronto lo vamos a tener de nuevo, ¿eh? ¿Sí? Nosotros, las abuelas, yo siempre digo, porque nos dicen, los malos, son todos malos, malísimos, perversos, diabólicos, diría yo a veces para ciertas cosas, de que nosotros hacemos política. Sí, claro que hacemos política. ¿Quién no hace política? El bebé cuando llora porque tiene hambre hace política. Nacemos haciendo política, hacemos política con la mirada, no partidaria, hacemos por gestión. Y una gestión como la de Néstor y de Cristina no se pueden olvidar. No podemos dejar de mencionar la que queremos que vuelva. Esa etapa en que nos sentíamos bien, nos sentíamos hermanados, nos sentíamos entendidos, escuchados, respetados. Faltaba mucho y faltaba mucho. Y va a faltar ahora más todavía cuando se cambien las cosas. Pero hay que poner el hombro
Y hay que saber que y eso lo proclamamos también los organismos de derechos humanos, si todos queremos que esto termine, no importa que no pensemos igual en tantas cosas, ya vamos a llegar a compartir las diferencias también, o no, pero lo que nos interesa es, basta de esto que es la muerte sin que sea una dictadura, porque fueron votados. Que la gente entienda que se equivocó, que no importa que venga, se arrime y tenga bien puesto la idea de lo que queremos para el futuro nuestro y de nuestros hijos y nietos y en futuro. No va a ser fácil, la deuda externa es tremenda. 100 años, ¿quién le autorizó? ¿Quién le autorizó? ¿Quién le autorizó a este hombre? Payaso, porque miren, cuando quisieron hacer lo del 2x1 y salimos todos enseguida, yo venía viajando porque yo vivo en La Plata, vengo en auto porque a mí me quisieron matar en el año 2002 y tengo custodia, entonces no me la quieren sacar y hacen bien, ¿no? Sí, total, ya los conozco, son buena gente porque, ojo, hay buena gente y me cuidan. Y yo voy tranquila. Te necesitamos. Sí, no, yo lo necesito a ustedes, porque saben que esta gente, yo no quería yo al principio, como le digo a Felipe Solá, voy a viajar yo, que no sé ni quiénes son. Le digo que los primeros días nos relojeábamos, así, mira, yo los miraba y ellos también, a esta vieja, y yo decía, ¿y estos quiénes son? Y después de a poquito la cosa se fue tomando el rumbo y bueno, calculan del año 2002, hace mucho. Venía en el auto y me llama un periodista al aire, ¿no? Me dice, Tela, soy de la red, estamos abiertos, no sé si se enteró o no. Le digo, mira, no te puedo atender, voy viajando, el teléfono pierde la señal. No, pero se enteró de que el 2x1 y que esto... Y ahí, y estaba en el aire, dije, este gobierno de ladrones, atorrantes ladrones, van a hacer eso, déjenme que llegue a la casa de abuelas y con los organismos vamos a organizar. Yo digo, uy, después de lo que dije al aire, qué casualidad que nadie dijo nada, porque tenía razón, es un gobierno de ladrones y de asesinos, porque matar de hambre a niños es inconcebible, matar de falta de medicamentos a los ancianos es asesinarlos. Decir que podemos usar armas todos para defendernos es provocar la muerte. Decirle a un policía que mate por la espalda al que corre por las dudas es un asesinato. Entonces, ya están preparando, parece, la casa para irse. No hay que dejarlos ir. No hay que dejarlos ir. No, es que no hay que dejarlos salir del país porque tienen que rendir. Tienen que rendir, y esto no es venganza, no es odio, no es revancha, no es nada de eso. Es justicia. Nadie quiere mandar a la cárcel porque sí, pero tenemos presos políticos. Sin sentencia. Sin sentencia y por las dudas. Entonces, lo que han hecho es feroz y está escrito, demostrado, probado. Y no es que nosotros ahora estemos festejando el cambio porque somos malos. Al contrario, vamos a respetar la ley como ellos nunca lo hicieron. Y la división de poderes que tampoco, porque hay una mezcolanza que se nombraban jueces a dedo. Entonces yo hago un llamado a la sociedad en general a pensar en octubre, en el bien de todos, en no bajar los brazos, y aunque digan, no me gusta ese, viene para juntarse por el mismo fin, y hay que darle espacio, porque no somos iguales todos, somos diferentes, pensamos diferente,
pero en esto pensamos igual. Y eso es lo que hay que levantar. La juventud tan movilizada que tenemos en Argentina es una maravilla. Les pedimos siempre una no violencia. Con violencia no se consigue nada, al contrario, pierden ellos, los jóvenes, porque van y los cazan como si fueran animales, se los llevan, los dejan horas sin que la familia sepa dónde están. Eso es un secuestro. Entonces, no violencia, pero sí presencia y voluntad de las cosas claras para un futuro mejor. Nosotros, 42 años de lucha, quizá muchos nos ponen de ejemplo. Somos mujeres comunes. Mujeres, adentro hay una leona de cada una de nosotras, cuando nos provocan. Y nos provocaron en lo más sagrado que es un hijo, una hija. Y ahí salen las garras para luchar. Yo jamás me imaginé que esta vida la iba a poder hacer porque ni tenía la más pálida idea. Las dictaduras me pasaban por arriba y estaba en la vereda de enfrente. Estaba en la vereda de enfrente porque yo era antiperonista. ¿Y por qué? Y porque en La Plata, ay, el peronismo, ay, la negrada. Ay. Y yo digo, ¿y nosotros qué somos? Pero en ese momento no lo pensaba, tampoco lo castigaba, porque yo, digo, estuve en una escuela de chiquitos tan pobres que, si no, ese amor a todo ese barrio amoroso de Bransen, pero no hacía nada. Entonces, este despertar por el amor y por los hijos valientes, héroes, mártires, que dieron la vida, o se la quitaron, pero la iban a dar, porque Laura, cuando yo le dije, te queremos sacar del país porque te van a matar, Laura, te están buscando, mamá, te vamos a llevar y te salvamos. Me dijo, mira, no me lo digas más, mamá, no me voy a ir, mi proyecto de vida está acá. Tendría 20 años, 19, se había casado a los 18, y era libre. Mamá, no, ninguno de nosotros queremos irnos, nuestro proyecto de vida está acá, y nadie quiere morir. Todos tenemos un proyecto de vida, pero sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. Y no fue en vano, si no, no estaríamos hoy charlando acá. Están presentes los 30.000 y presentes en el corazón, en el alma, en el sentimiento, en esas mariposas que vinieron justamente un 24 de marzo a la Plaza de Mayo, no sé si se acuerdan. Eran 30.000 mariposas, dijimos, porque nunca vinieron mariposas a la Plaza de Mayo. Y no somos extraordinarias mujeres, somos mujeres, nada más. Comunes y que lo único que queremos es que nunca vuelva a pasar. Por eso, memoria, verdad, justicia y nunca más. Muchas gracias.